Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo curso de Marx ha vuelto. A lo largo de la historia se fueron transformando los sistemas sociales, sus instituciones y las relaciones entre las clases. El Estado, como estructura de poder y dominación de una clase sobre la otra, se fue adaptando a estas transformaciones. Analicemos esto con un poco más de detalle. El Estado antiguo fue el de los esclavistas para someter a los esclavos. El Estado feudal fue el de la nobleza para dominar a los campesinos siervos. Pero, ¿qué pasa con el Estado en el sistema capitalista? Veamos qué dice Marx. Martin, Federico Engels y yo comenzamos a escribir el Manifiesto Comunista en Bruselas, en 1848. Y allí nosotros afirmamos que el gobierno del Estado moderno no es más que una junta que administra los negocios comunes de toda la burguesía. No esperé mucha respuesta de ellos, ¿eh? El gobierno del Estado moderno no es más que una junta que administra los negocios comunes de toda la burguesía. En esta frase muy corta, Marx nos deja una de las mejores explicaciones acerca del Estado. Veamos si este concepto explica la sociedad actual. Los gobiernos capitalistas priorizan los negocios de las grandes empresas y los bancos por sobre las necesidades de la población. Para esto crean un gran andamiaje de leyes y normas que garantizan las condiciones óptimas para el desarrollo de los negocios capitalistas. Para ver un ejemplo cercano podemos analizar cómo se comportó el Estado frente al problema de la vivienda en Guernica, provincia de Buenos Aires. Por un lado, miles de familias ocuparon terrenos ociosos buscando un lugar para vivir. Por otro lado, una empresa que se dedica a construir barrios privados y canchas de golf reclamaba como propios esos mismos terrenos cuyo título de propiedad es de dudosa procedencia. Podríamos pensar que frente a estos intereses contrapuestos, el Estado y la justicia actuarían de forma imparcial, garantizando derechos fundamentales como por ejemplo el acceso a la vivienda digna. ¿Qué fue lo que finalmente se impuso a fuerza de represión y desalojo? El derecho a la propiedad privada, justamente el valor fundamental de toda sociedad capitalista. Lenin escribió El Estado y la Revolución en los primeros meses de la Revolución Rusa de 1917. Él profundizó toda la teoría del Estado que Marx y Engels habían condensado en el Manifiesto y otros textos. Planteó sin vueltas que el Estado es un instrumento de dominación y opresión, que está en manos de la clase explotadora y que sirve para garantizar el orden establecido. Ahora bien, ¿por qué es necesario para la clase explotadora mantener ese orden? Como vimos en el capítulo anterior, en la sociedad capitalista una minoría concentra todas las riquezas mientras que la gran mayoría debe pelear para garantizar su subsistencia. A su vez, esta desigualdad es cada vez más creciente y aumenta los conflictos entre las clases. Pero entonces, si es solo una minoría la que vive de explotar a la mayoría, ¿cómo hacen para mantener el poder? En primer lugar, cuentan con lo que se denomina el aparato de coerción, que sirve para garantizar el orden por medio de la fuerza. Ese es el verdadero rol de las Fuerzas Armadas y la policía. Son un ejército cuya función es cuidar la propiedad privada de los medios de producción y reprimir las protestas de la clase obrera. También, a través de las cárceles, los tribunales y los impuestos, la clase dominante busca disciplinar al conjunto de la sociedad. Y en algunos sectores la persecución es mayor, como en el caso de la juventud de las barriadas pobres. Por ejemplo, en Estados Unidos, las policías de todos los estados, sean republicanos o demócratas, persiguen constantemente a los afroamericanos. Si no los matan, los meten presos. Y luego, amparándose en leyes clasistas y racistas, les prohíben votar. Pero el Estado no puede mantenerse solo con violencia. Por eso, tiene mecanismos que ha perfeccionado para lograr consenso y legitimarse. El objetivo central es crear esa sensación de que las decisiones que se toman desde el poder cuentan con la aprobación de todos. Veamos cómo funcionan esos mecanismos. Es común creer que el Estado representa el interés general, pensar que todos somos iguales ante la ley y que votando cada 4 años elegimos un gobierno como la máxima expresión de la soberanía popular. Es cierto que como ciudadano podés votar cada vez que hay elecciones, pero hay algo que no está sometido a ningún tipo de discusión.
algo que, a pesar de ser el principal motivo por el cual existe la desigualdad social, aparece como una verdad inamovible: la propiedad privada de los medios de producción en manos de una minoría. En otras palabras, bajo la democracia burguesa no se termina con la desigualdad social existente. Las leyes garantizan una igualdad formal en el terreno político. En una votación vale lo mismo el voto de un burgués que el de una obrera o un obrero. Pero en los lugares de trabajo, los que toman todas las decisiones son los patrones. O sea que la democracia termina en la puerta de tu lugar de trabajo. De ahí para adentro reina la dictadura del capital. Sin embargo, existen ciertas libertades democráticas, como la libertad de expresión, de reunión, el derecho a la protesta, a sindicalizarse, el matrimonio igualitario o el divorcio. Entre paréntesis, en Argentina, recién a fin del 2020 se obtuvo el derecho al aborto. Derechos que, a pesar de ser limitados, bajo el capitalismo, los comunistas defendemos incansablemente. El derecho al voto, por ejemplo, se consiguió a partir de duras peleas. Incluso esas libertades están en permanente disputa y avanzan y retroceden. Por eso es importantísimo defender cada milímetro conquistado a partir de las luchas que ampliaron los derechos de las mayorías. De esta manera, los trabajadores se aseguran las mejores condiciones posibles para organizarse y pelear. Bien, como dijimos antes, en la democracia capitalista, el pueblo se expresa soberanamente a partir del voto y supuestamente gobierna a través de sus representantes. Pero al observar profundamente, vemos cómo el poder de la burguesía está asegurado más allá del cambio de persona, instituciones o partidos. En periodos de relativa estabilidad económica y social, de menores crisis, la burguesía gobierna a través de mecanismos de alternancia política. Lo más común es que surjan dos grandes partidos que dicen representar intereses contrapuestos, pero más allá de sus diferencias, en lo esencial, en lo que refiere a las bases del sistema capitalista, tienen pleno acuerdo. Demócratas o republicanos en Estados Unidos, peronistas o radicales en Argentina, conservadores o laboristas en Inglaterra, para tomar solo 3 casos. Por eso los marxistas decimos que la democracia es la mejor envoltura que puede tener el capitalismo. Una democracia que garantiza el poder económico de los ricos y les permite imponer su voluntad. La burguesía vota todos los días para definir el destino del país. Detrás del disfraz democrático se esconde la dictadura del poder burgués. Hagamos una aclaración. Cuando hay crisis de gran magnitud, ya sean políticas, de representación, económicas o de intensa lucha de clases, esta relativa estabilidad se rompe y la alternancia se complica. La etapa abierta por la profunda crisis desde el 2008 generó varios fenómenos como crisis de hegemonía y del modelo neoliberal, de polarización como los populismos de derecha e izquierda, y elementos de crisis orgánica en varios países centrales. Un ejemplo que muestra que incluso las alternancias entre los partidos no son infalibles fue la caótica transición entre el gobierno de Trump y Biden. Como es un tema que amerita un desarrollo más detallado, les proponemos profundizar con los artículos internacionales que salen en La Izquierda Diario. Ahora retomemos el concepto del Estado. Federico Engels lo decía de la siguiente manera: en última instancia, el Estado no es más que una banda de hombres armados al servicio de los capitalistas. Esta afirmación podemos comprobarla cada vez que los trabajadores y los sectores populares cuestionan mediante la lucha las condiciones que la burguesía intenta imponer constantemente. Allí el Estado responde con palos, gases y balas, pero la respuesta es muy diferente cuando los patrones no cumplen con la ley. Jamás vamos a ver a la policía reprimiendo a los dueños de una fábrica cuando despide a los trabajadores que ya no precisan. Tampoco las cárceles están llenas de los empresarios que saquean día a día los recursos naturales y las riquezas del país, ¿no? Podríamos afirmar que la letra de la Constitución se utiliza según la conveniencia de quienes están en el poder. Es decir, que la ley no es imparcial. Pareciera más bien ser un medio para desacreditar a quienes protestan o salen a luchar y un instrumento para justificar la represión y la persecución. La historia está repleta de ejemplos que nos permiten ver esta dinámica. El desalojo violento en Guernica por parte de Alberto Fernández, la represión mientras se sancionaba la reforma previsional de Mauricio Macri o las decenas de asesinatos cometidos por la policía durante las jornadas del 19 y 20 de diciembre del 2001, en el final del gobierno de la Rúa. De todas maneras, la democracia no siempre ha sido efectiva para desviar o derrotar la lucha.
En momentos donde los trabajadores están dispuestos a impulsar luchas radicalizadas en defensa de sus conquistas o contra el orden establecido, la burguesía no ha dudado en imponer gobiernos sin libertades formales con el objetivo de mantener su poder. Todos conocemos las sangrientas dictaduras militares que cruzaron Latinoamérica. Entonces, si la burguesía cuenta con el poder económico, político y militar, ¿qué podemos hacer los trabajadores para derrotar al Estado burgués? Bueno, una revolución. Los comunistas no tenemos por qué ocultar nuestras ideas e intenciones. Declaramos abiertamente que nuestros objetivos solo podrán alcanzarse derrocando por la violencia todo el régimen social existente. Que tiemblen, si quieren, las clases gobernantes ante la posibilidad de una revolución comunista. Los proletarios no tienen nada que perder con ella, salvo sus cadenas. Tienen, en cambio, un mundo entero por ganar. Para Marx y Engels, esa revolución sería diferente a todas las anteriores. Todos los movimientos revolucionarios previos a la existencia del proletariado como clase han sido movimientos de las minorías o en interés de las minorías. En cambio, el proletariado es la inmensa mayoría de la sociedad, la capa más baja de la sociedad, que solo puede levantarse haciendo volar por los aires a toda la sociedad burguesa. Ellos plantean en el manifiesto que hasta ese momento los movimientos habían sido para que una minoría asumiera el poder. Por ejemplo, la burguesía que dirigió la Gran Revolución Francesa, lejos de liberar a la mayoría de la sociedad, se convirtió en una nueva clase explotadora. Pero por primera vez, la gran mayoría de la sociedad, que eran las y los trabajadores, tenían la posibilidad de tomar el poder. Para conseguirlo, sería necesario hacer volar la maquinaria del Estado burgués. ¿Pero qué significa eso? Volvamos un poco hacia atrás. En los últimos siglos del feudalismo, la burguesía controlaba el excedente y ganó poder económico, consiguió prosperar como clase, comerciando y fabricando mercancías. Aún no tenía el aparato del Estado, pero ya predominaba económica e ideológicamente. En cambio, los trabajadores, a pesar de ser la mayoría, no tenían los medios de producción. Para conquistarlos, debían tomar el poder y destruir las instituciones del Estado. Precisaban liquidar el poder político de la burguesía y de sus formas de representación, sus leyes, su justicia y sus fuerzas represivas. Porque a los trabajadores nada de esto les servía para liberar a la sociedad de toda explotación y opresión. Ahora bien, para poder realizar esto hace falta una revolución. Como decía Trotsky, la irrupción violenta de las masas en el gobierno de sus propios destinos. ¿Pero por qué las revoluciones son violentas? Básicamente, porque ninguna clase dominante renunciaría de forma pacífica a ninguno de sus privilegios. La historia ya demostró que la burguesía es despiadada cuando siente que su poder está amenazado. Sin embargo, hoy en día existe un escepticismo en torno a la posibilidad real de enfrentar al poder burgués y derrotarlo. En parte se debe al gran desarrollo de los mecanismos de control y de guerra que ha desplegado el capitalismo, como los drones o un inmenso sistema de espionaje. Pero la fuerza física no es la única variable para triunfar. La fortaleza de los trabajadores como clase reside en que son la inmensa mayoría de la sociedad. Además, cuentan con organizaciones como los sindicatos y los partidos, e incluso en situaciones revolucionarias han puesto en pie formas de autoorganización como los soviets, las coordinadoras, los cordones industriales o los consejos obreros. La clase obrera ha desarrollado métodos de lucha históricos como la huelga, movilizaciones y piquetes, que en determinadas situaciones llegaron a convertirse en insurrecciones. Cuando los trabajadores están dispuestos a luchar hasta el final, su fuerza física e incluso moral es infinitamente superior a la de cualquier ejército. En el caso de Argentina, el 86% de la población está conformada entre los trabajadores de la ciudad y el campo, más la pequeña burguesía pobre. Entre todos manejan los sectores estratégicos de la economía, como la industria, las telecomunicaciones, los medios de transporte y las operaciones bancarias. Metafóricamente, podemos decir que tienen el poder de bajar una palanca y paralizar el país. Es decir, que tienen la fuerza potencial
para enfrentar la represión, derrotarla y conquistar el poder. Cuando los trabajadores se organizan y luchan, demuestran ser un peligro para este sistema. Lógicamente, dependerá del grado de organización y de conciencia. Y por eso, como plantea el manifiesto, será fundamental la unidad de todas las trabajadoras y de los trabajadores. Hay que terminar con las divisiones impuestas por la burguesía entre ocupados y desocupados, efectivos o contratados, nativos o extranjeros. Esta unidad se materializa en diferentes niveles. Empieza en el lugar de trabajo, sigue en el sindicato o la zona de cercanía, pero debe extenderse a todo el país e internacionalmente, porque la clase obrera es internacional. Los comunistas afirmamos en el manifiesto que, aunque luchamos por alcanzar los objetivos inmediatos y defendemos las necesidades cotidianas de la clase obrera, debemos representar a la par y dentro del movimiento actual su porvenir. Los objetivos inmediatos del comunismo son formar la conciencia de clase del proletariado, derrocar el régimen burgués, llevar al proletariado a la conquista del poder. Como dice Marx, toda lucha de clases es una lucha política. Por eso, su sector más consciente debe organizarse en un partido revolucionario. Pero esto lo veremos mejor en el próximo capítulo. Te esperamos.